Entonces, continuando con la revisión de la temática, vamos a dar inicio a la exposición de esta noche. No sin antes, haciendo un poquito de hincapié respecto de lo que habíamos tratado la sesión anterior, que era respecto del tema de la convivencia vial, en el cual este tema nos inducía justamente a una correcta, oportuna y prudente educación vial que justamente logra y busca el respeto a la vida suya y de los demás, a la solidaridad, actos de solidaridad, a mantener un mejor nivel de comprensión de las necesidades de las circunstancias de los demás usuarios de las vías, inclusive la tolerancia y consecuentemente de la tolerancia, el perdón a ciertas acciones que por desconocimiento inclusive pueden ser efectuadas por otros usuarios en las vías. Por ello, justamente nosotros hablamos de la educación vial como un ápice que nos indica que justamente trata el respeto a la vida. No porque nosotros queramos hacerle una naturaleza relevante, superlativa a la educación vial, pero podremos decirlo que es mucho más compleja que solo aprender un catálogo de señales de tránsito, ¿no? Y de pronto tal vez por ahí alguna información de datos legales, datos estadísticos respecto a lo que es, en este caso, que nos enmarca a nosotros la conducción, ¿sí? Requiere más que eso, aunque parezca un poco exagerado de parte nuestra, pero requiere primero atención a esos detalles y por supuesto un denodado y completo compromiso hacia aquello. Hay que recordar que la educación vial también trata o busca justamente el aprendizaje global que se debe aplicar, pues de ello va a depender, como les decía, nuestra vida, el pro de mantener o de conservar nuestra vida y por supuesto del resto de los usuarios. Objetivo principal en este caso es que nosotros tenemos eliminar, ojalá en la medida de lo posible, en un alto porcentaje, reducir al mínimo la ocurrencia de la fatalidad de los accidentes de tránsito. Sí, por supuesto, como ustedes pudieron ser testigos, se hacía mención de algún tipo de dispositivos, elementos, sistemas en los cuales están equipados los vehículos y justamente en este sentido nosotros tenemos que decir que vamos a tener una percepción real de todos los riesgos que pueden presentarse, ¿no? Es decir, nosotros vamos a tratar de minimizar cantidad de ocurrencias de los accidentes y, por supuesto, las fatales, inclusive mortales consecuencias que se dan en este sentido. Para entender un poquito más de aquello, ustedes pueden aquí observar en la lámina, hemos tratado de incorporar la información más adecuada, más idónea, más correcta, que nos dice que por lo menos en la naturaleza, de acuerdo a los estudios, la ruta es justamente el lugar donde la vida es menos valorada, es por esta situación, por ello es el compromiso nuestro de asumir nuestro rol. Los usuarios no respetan las normas, algunas de las ocasiones conociendo el marco legal, hay una omisión del cometimiento de las obligaciones de algunos de los usuarios de las vías. De pronto puede ser prisa, premura, algún tipo de olvido o omisión del mismo, o pensando que tal vez por tratarse de una sola ocasión de cometer estos actos indebidos, no podría presentarse consecuencias negativas, por supuesto, claro está, para nosotros mismos y para los demás. Es importante, como ustedes acabaron de escuchar, les decía, no porque damos un nivel superlativo, demasiada importancia y relevancia a la educación vial, solamente lo que representa la educación vial. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos una retroalimentación de conocimientos, siempre tengamos cierta curiosidad también por los procedimientos y también las actitudes, tanto individuales como colectivas. ¿En qué sentido? Respecto de las reacciones que debe mantener
el conductor, el peatón, el ciclista, como usuarios de las vías y hasta cuál es el límite en los cuales ellos pueden circular o los lugares por los que pueden circular. Por supuesto, ustedes saben que el cambio se genera primero desde el orden individual. El hecho de nuestra naturaleza humana hace que ciertas de las actitudes se repliquen como en un efecto dominó. Es decir, aprendemos con el ejemplo, aprendemos observando, aprendemos conviviendo con otras personas en este sentido, ¿no? Por lo tanto, tratado de esto, en el punto primero, en el cual es manifiesto que la ruta es el lugar donde la vida es menos valorada, en este lugar es cuando nosotros debemos tratar de detectar los factores de riesgo que están presentes justamente, y en esto tenemos que decir desde el punto de vista del conductor, nosotros, ¿dónde sufrimos o dónde se presentan los factores de riesgo? Por supuesto, comenzamos desde que los conductores no tienen ningún conocimiento, es decir, viene el ser inexperto, viene también sumado a la edad el ser imprudente, no con esto se estereotipa algún grupo etario, en particular es normal en edades aproximadas a la mayoría de edad, en adolescencia, pasando la primera edad, fase de la adultez, en la cual todavía existe de parte de la persona ese deseo, esa ansiedad de experimentar cosas nuevas, por lo tanto podría cometer estos pequeños errores, ¿no? Y adicionalmente, el conductor novel, el conductor inexperto, el conductor imprudente, por supuesto, esto se genera o se da o se forma en un inicio, es un aspecto que puede ser corregido, debido justamente a la falta de formación como conductor. En este sentido, es importante que nosotros nos podemos dar cuenta de que existe una falsa creencia y acá, como les decía, ¿no? Es importante tener conocimientos, procedimientos y actitudes. ¿En qué sentido deseo enfocar este criterio? En el cual a veces erróneamente nosotros un aspecto de confianza, de exceso de seguridad, entre comillas, emitimos frases como, por ejemplo, solo a los demás les ocurren estos accidentes, a mí no, a mí no, a mí nunca me va a suceder. Pero es un error, lamentablemente, que debe ser descartado de nuestra forma de pensar. Y como yo les decía, ¿no? Nos enfocamos más en el campo nuestro de los conductores porque aproximadamente, como les decía en un inicio, no basta con conocer datos estadísticos, sino también aplicarlos y basados en esos datos estadísticos, tratar de minimizar en parte los efectos de los accidentes. Tan alta es la responsabilidad del conductor que se lo considera hasta un 90% la culpa o la responsabilidad del conductor en los accidentes de tránsito que pueden presentar víctimas, ¿no? Fallas humanas, también se lo considera con esa palabra, y justamente por una errónea percepción de riesgo de nosotros como conductores, ¿sí? Cayendo en este pequeño hierro que es la falsa percepción del riesgo, que deja de ser objetiva, es posible que se puedan cambiar estas prácticas conscientes, hasta cierto punto inconscientes, para justamente pensar que los accidentes pueden ser evitables. ¿Cómo? Revertiendo todo esto, ¿no? Convirtiendo a la ruta en un lugar seguro, respetando las normas, retroalimentarnos de conocimientos, teniendo claros los procedimientos y actitudes. Por lo tanto, el reducir estos factores de riesgo que les manifesté anteriormente va a reducir la posibilidad de sufrir un accidente fatal, ¿sí? No decimos que puede ser superado a 100% la ocurrencia o la incidencia o el factor de suceso de los accidentes, pero por lo menos habrá una diferencia entre un accidente leve o un accidente fatal. Esa es la gran diferencia, ¿no? Aparte de aquello,
Se ha determinado también que los principales factores de riesgo, donde se considera que la vía es un lugar peligroso para la conservación de la vida, es por el caso que es la más alta responsabilidad, ¿no? El exceso de velocidad circular, adelantar en zonas no permitidas, por ejemplo, tanto se nos ha dicho que en una curva es imposible, es impensable. Sin embargo, cuando nosotros transitamos por una carretera, creo que es una de las más recurrentes maniobras que observamos de que hay adelantamientos en curvas. Muchos de nosotros, hay que incluirnos en esto también, no respetamos las señales de tránsito, un disco de pare, un cede el paso, el semáforo cuando ya se enciende a color amarillo nos indica una advertencia, una precaución, estar alerta, frene, y es cuando a veces más aceleramos, ¿no? El no respetar la luz roja de un semáforo, a veces nos confiamos, creemos que en el otro sentido no va a venir un vehículo, por supuesto, podría no venir un vehículo, pero podría venir una bicicleta, una motocicleta, entonces hay que tener en cuenta esto, no respetar el paso de peatones señalizado. Los pasos peatonales, lamentablemente, de acuerdo a lo que se ha observado, y ustedes no me van a dejar mentir, no son respetados por los conductores en muchos de los casos. El paso cebra parecerían unas líneas invisibles, parecería que también es un lugar donde se permite estacionar un vehículo y no pensamos en los demás. Entonces vamos cambiando de a poquito estas imprudencias que son ilegales ya desde el punto de vista aplicado en lo que ustedes por norma deberían revisar en esa capacitación, leyes de tránsito, atentan contra la convivencia vial, tema que hemos tratado últimamente, aumentan riesgos de accidentes con víctimas fatales, ¿no? Además de quebrantar el principio de confianza básica que todos los usuarios entre nosotros debemos mantener, ¿sí? Que justamente hay un irrespeto a las normas de convivencia y hay comportamientos inadecuados que justamente son todo lo contrario a la seguridad que yo puedo tener o mantener hacia el resto de los usuarios. No cumplimos normas, no cumplimos normas y constituye esto, aunque no lo creamos y debemos considerarlo de esta manera, considerarlo como un desprecio por los demás, desprecio por la vida de los demás, desprecio por la integridad de los demás, ¿no? Como les decía, el pasar el semáforo en rojo, por ejemplo, en ese caso no existe un desconocimiento de la norma. Usted sabe, y el que menos sabe, que el semáforo en rojo es una detención total. Sin embargo, conocemos la norma, más bien es una intencionalidad, mi voluntad propia, con sentido, incumplirla. Incumplir una de estas normas, justamente como digo, inclusive despreciando, haciendo de menos a las autoridades, a los montos que se invierten justamente para sobre todo en las zonas urbanas, implementar este tipo de señalización que llega o ayuda o permite que haya una movilidad segura. Por lo tanto, si uno de sus elementos no lo cumple, justamente está faltando al principio de conservación de la vida de los demás. ¿Sí? Finalmente, tener que decir que justamente la educación vial se va a enseñar, se va a enseñar con los siguientes aspectos, ¿no? Conocimientos básicos, lo que debemos saber nosotros de educación vial, reglas y normas esenciales para transitar por las distintas vías, calles, carreteras, caminos, etcétera. Tenemos que conocer también o poner en práctica, más que conocer, nuestros valores, hábitos, buenos hábitos y actitudes positivas. ¿En qué sentido? Es importante que nosotros mantengamos el respeto, busquemos una calidad de vida, una calidad de conservación al medio ambiente y, por supuesto, la seguridad de los demás. En algún momento, como les decía, nosotros vamos a estar por unos instantes cumpliendo el rol de conductores. En otros instantes seremos peatones. En otro instante seremos ciclistas, motociclistas, ¿no?
No debemos encasillarnos en algo. Como por eso yo les decía, el momento que nosotros salimos a las calles, hacemos educación vial. En este sentido, hay que decirlo que justamente por ello tenemos que tener, como decía la lámina anterior, ¿no? Actitudes individuales y colectivas adecuadas a la conservación de las vidas, y justamente esto es en base a qué? A que vamos a buscar una convivencia en forma ordenada y respetuosa con los demás, vamos a construir y mantener un entorno amable, positivo y justo hacia los demás, ¿no? Tenemos que en esto, antes de continuar con la esencia misma de lo que es la conceptualización que se ha dado a la educación vial, como dice acá, educación para la seguridad vial, ¿no? Nosotros tenemos que mantener, en resumen, conociendo todo, escuchando todo esto que les hemos mostrado también acá, es justamente algunos puntos necesarios justamente para aquello. Las personas componen el tránsito, correcto. Es una de las primeras premisas que debemos tenerla muy en claro y en cuenta. La palabra tránsito, por lo general para nosotros se nos viene a la mente solamente las carreteras, las calles, vehículos. Sin embargo, hay que reconocer una cosa. Nosotros cuando conducimos o cuando transitamos por las vías, hacemos tránsito también, ¿sí? Hay que tener claro este asunto. Por ello, nosotros al convertirnos o ser tránsito, todos nosotros nos movemos juntos por las vías en varias direcciones, por supuesto, en base a nuestras necesidades. Cada quien tiene que movilizarse a determinado lugar, en determinado horario, por supuesto. Todos nosotros nos movemos juntos por las vías, procurando de una forma ordenada y evitando accidentes basados en los principios como la confianza. No sé si este principio de confianza a ustedes se les hace familiar con alguna práctica de orden social en la convivencia diaria que ustedes han tenido, pero en el tránsito necesitamos bastante la práctica de este principio de confianza. El principio de confianza se basa en que si no pensáramos que los demás cumplirán las reglas en las vías, consecuentemente nosotros no podríamos salir a la calle. Ese es el principio de confianza. Es decir, voy a estar pensando demasiado en que va a haber un alto riesgo de que tal vez el conductor es imprudente, de que hay peatones inobservadores de la ley. Ese es el principio de confianza, desechar todo aquello. Es decir, salgo con la convicción de que cada uno de los usuarios en las vías va a cumplir su rol con responsabilidad. Es decir, todos confiamos en que el resto, primero, respetará sobre todas las cosas las normas en las vías, ya sea, como les decía, ¿no? ¿Cuáles son los usuarios de las vías? Los conductores, los peatones, un usuario en cualquier otra modalidad de las mismas. Por lo tanto, esto trae consigo como consecuencia que haya un compromiso para la convivencia armónica. Justamente esto, estar siempre consciente de que somos nosotros un integrante más, un elemento más que viene a alterar las condiciones habituales del tránsito, y que esta pieza, este pequeño elemento, no debería bajo ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, alterar la movilidad. Deberíamos a través de nuestro comportamiento aportar a una movilidad ordenada, ¿sí? En el caso que, como les decía, y vamos a ver ya posteriormente, cuáles son los usuarios más vulnerables en las vías. El entorno vial, justamente como su nombre lo dice, entorno vial, es el espacio de convivencia social, de desarrollo humano, que se centra las vías donde circulan los vehículos y todos los usuarios de las vías como peatones y ciclistas. En este caso hay que tener primeramente una precaución, que es el principio fundamental al conducir, y estando también con la conciencia de que todos pueden cometer errores, y por ello debemos hacerlo de una manera defensiva y preventiva. Hay que tener como consecuencia de esta conducción defensiva y preventiva, mantener una actitud segura, responsable y tranquila, que es imprescindible al conducir,
más aún cuando los demás tomen decisiones erróneas. Ser solidarios desde todo punto de vista, ayudar a los demás sin verlos como enemigos, como rivales, como contrincantes, como un rival más a vencer. No salir a las calles a hacer una competencia, ¿no? Tenemos que verlo de esta manera. Y claves para finalizar esta temática introductoria en que ustedes como conductores no deben hacerlo con enojo, con angustia, en malas condiciones físicas, usar el cinturón de seguridad, pedir lo mismo, por supuesto, a los ocupantes de su vehículo, utilizar correctamente los sistemas de seguridad para niños, conducir siempre a la velocidad adecuada, no con apuro, ser precavido con las condiciones climáticas y del camino, mantener una distancia prudente con los demás vehículos y usuarios, respetar las normas de tránsito, mantener su vehículo en perfecto estado mecánico, enfocarse exclusivamente en la acción de la conducción, ser amable con los demás usuarios de las vías y recordar lo más importante, siempre ver y ser visto. De eso se trata la conducción. Vamos a hacer una pequeña pausa en este momento. Vamos a retomar la exposición de esta sesión. Y como les decía, ¿no? El objetivo de la educación vial, nosotros lo resumimos y les invito también y les motivo que revisemos el material que consta en el módulo de la asignatura. En resumen, nosotros lo que les podemos manifestar a ustedes es que los objetivos de la educación vial, primero, es reducir en forma sistemática los accidentes de tránsito, ¿no? ¿Cómo? Mediante una capacitación permanente a todos los elementos y usuarios del mismo, ¿no? Recordemos que tránsito, como les dije anteriormente, lo hacemos todos, ¿no? Proteger la integridad de las personas y de sus bienes, por supuesto. El hecho de incumplir las normas que están vigentes demuestra o denota de parte de nosotros una especie de desprecio o de minimización de la importancia que tienen los demás usuarios en las vías. Al brindar ustedes seguridad en el tránsito peatonal y vehicular, están justamente fomentando que se eviten pérdidas innecesarias hasta cierto punto. Accidentes que pueden ser evitables cuando el usuario de la vía, conductor, peatón, ciclista, pasajero, etcétera, porque nosotros conocemos lo que es el tránsito, pero muchas de las ocasiones lo hacemos conscientemente. Eh, Omitimos alguna norma, olvidamos nuestras obligaciones como están, no lo tenemos claro en ese momento, vamos con mucha prisa, con mucho apuro, con enojo, con irritabilidad y lamentablemente después están las consecuencias, ¿no? Las consecuencias pueden ser accidentes con fatalidad. En el menor de los casos puede ser, como les decía, unas pequeñas lesiones, pero por lo general no es. Conducen algunos profesionales del volante a altas velocidades, superando los límites establecidos, ¿no? Y acá viene una parte que es muy importante, ¿no? Que viene para responsabilidad del Estado o de las instituciones encargadas o los organismos encargados y representantes del Estado como tal a formar y capacitar a las personas en general. Debe ser considerado también esto dentro de la cultura general, inclusive en las escuelas, en los colegios, para el uso correcto de los medios de transporte terrestre. Vemos que infantes mal educados en este tema de tránsito son justamente los que toman un vehículo de transporte terrestre, recogen pasajeros en lugares indebidos, realizan maniobras inadecuadas y por supuesto, claro está, ¿no? Este punto de prevención y control de la contaminación ambiental es relevante el momento que nosotros consideramos cuando adquirimos un vehículo, cuando no le damos el mantenimiento adecuado, cuando como política del Estado tampoco se ha invertido o se ha inducido o se ha promovido, o se ha estimulado para que nosotros tengamos la facilidad de acoplarnos a otras tecnologías de sistemas de funcionamiento de motores, no con el uso de carburantes derivados del petróleo, que es justamente
los que contaminan el ambiente. Como les decía, ¿no? Estos son los principales objetivos de la educación vial. Podríamos tener más, ¿no? Podríamos tener más justamente que ayuden a darnos mayor seguridad en este caso. Y por supuesto, los tenemos acá. ¿Ya? Vamos a revisar la lámina. ¿Ya? Justamente la comisión o la ocurrencia de las infracciones de tránsito, como les decía, a veces sabemos conscientemente que hay lugares inadecuados para el parqueadero, para estacionarse un vehículo. Sabemos y conocemos lo que representa un disco de pare y lo incumplimos. Sabemos lo que representa un rótulo de cede el paso. Sabemos y conocemos qué es o qué importancia y relevancia tiene el paso cebra, el paso peatonal. Sin embargo, de aquello nosotros inobservamos y esta inobservancia no es inconsciente, porque todos sabemos y conocemos, ¿no? Como les decía, vuelve acá el endoso al Estado como política de seguridad vial, difundir por los medios de comunicación masivo los principios y normas generales de la señalización universal y el comportamiento en el tránsito. Muchos de nosotros, si no fuese por esta capacitación, que lo hacemos utilizando nuestros propios recursos personales, obviamente la consecuencia es de la obtención de la licencia profesional, pero también necesitamos o desconocemos, para volver al tema principal, qué es lo que dice, qué es lo que rige la ley de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial vigente para el Ecuador, ¿no? Como les decía, no se promueve la utilización de formas de transporte no contaminantes, tampoco se promueve el ahorro, la economía en este tema. Hay algunas zonas o ciudades donde hay factores para la restricción, para la circulación vehicular, pero que no han aportado, no han ayudado en sí a la reducción de los contaminantes hacia el ambiente. Los grupos más vulnerables son justamente las personas mayores a los 65 años, se inobservan sus derechos, se piensa que niños, niñas, adolescentes, por no ser, entre comillas, ciudadanos, que sí tienen los derechos en su totalidad, eh, los irrespetamos en algunos momentos, a las personas con discapacidad o con capacidad especial también se utiliza esta terminología, se los vulnera, se les hace un costado, no se les da la atención adecuada, se los relega y esta es una pequeña falla inclusive de la cultura que debemos nosotros manejar, ¿no? Hay que respetar sus derechos justamente para estos grupos vulnerables, como les decía. Y bueno, ¿por qué es importante la educación vial? Como les decía, primero parte del grupo de actitudes individuales y finalmente colectivas. Individual, suya, como ciudadano, y justamente la colectiva de toda la población. En este caso, justamente hay que promover una cultura de la valoración, lo que les decía, ¿no? O calificar como relevante la precautela de la integridad del estado óptimo de salud y finalmente de la precaución, del cuidado, de la conservación de las vidas, sobre todo aquella que no nos pertenece a nosotros, ¿no? Lamentablemente existen accidentes con consecuencias fatales causadas por negligencia, inobservancia, inexperticia de algunos conductores profesionales que no es bueno señalarlo puntualmente en este caso, pero sí, y es lamentable cuando grupos de personas fallecen por consecuencia de la negligencia y inobservancia de una sola persona, ¿no? Por lo tanto, la educación vial es relevante, como les decía, no le damos una importancia superlativa, solamente la necesaria por la razón de que a diario nosotros revisamos diarios digitales, prensa, medios escritos, a través de la crónica roja en los noticieros a nivel nacional, que justamente la incidencia de los accidentes de tránsito es el pan nuestro de cada día. ¿Y es por qué?
porque no estamos educados en la materia vial. Justamente, como les decía, tiene un alto impacto en tema de salud pública, porque se orientan recursos del sector salud para la curación, para el mantenimiento, para el tratamiento de lesiones, cirugías, tratamiento, recuperación de pacientes que han sufrido estos accidentes. Tiene impacto también en el tema de movilidad y derecho también, ¿no? Aquí es cuando recurrimos a los amigos expertos en tema de derecho, abogados. El sistema judicial también está cargado de este tipo de problemas, ¿sí? Y por supuesto, claro, está batallando a otras áreas, índole social, índole económico. El país de pronto pierde un poco en el tema de producir mejor, porque sus estados de vías están en una situación deplorable. eh, y justamente tenemos que tener en cuenta esta consideración, ¿no? Es necesario y es muy importante, como les decía, tránsito lo hacemos todos, involucrar al resto de personas. Ninguna persona puede exceptuarse de lo que es movilidad en una ciudad, sobre todo, por lo que también hay que tener en cuenta nunca dejar a un lado la buena práctica de hábitos y, por supuesto, de los valores para, en este caso, como se decía, ¿no? Primero, la resolución de conflictos. Es importante que tal vez a veces en algunas ocasiones se da un siniestro, se da un accidente, llegamos a un desacuerdo, las personas se exasperan, pierden el control, reaccionan de manera agresiva, y eso también es afectación al estado de salud. Nuestra población tiene que estar sana en todo sentido. Y bueno, para finalizar con esto y no cansarles tanto, tenemos que decir justamente que la seguridad vial busca la prevención de accidentes de tránsito y minimizar sus efectos, como les decía. eh, es lo que menos deseamos que suceda en sistema de seguridad vial. Quisiéramos que haya una armonía, que haya una buena interrelación, que todos tengamos el principio de confianza, que todos circulemos por nuestras necesidades y nuestra acción, nuestro movimiento, que somos un elemento más en el tránsito, no afecte, no altere a la movilidad normal, al desarrollo normal, bajo circunstancias habituales de tránsito. Segundo, que no afecte a la vida, que no se pierdan vidas de inocentes, ¿no? Que por supuesto tampoco afecte a la salud de las personas, a que no hayan personas con discapacidades permanentes, ¿no? Y por supuesto, es algo que no deseamos en esta situación. Nosotros conocemos mucho de las normas, de las leyes, como decía, ¿no? Educación vial y buscando la seguridad vial, justamente es no aprendernos de memoria todo ese catálogo amplísimo de señales de tránsito, aprendernos de memoria tal vez qué cuidados debemos tener para no cometer cierta contravención, infracción de tránsito, sino ponerla en práctica todos y cada uno de los días, que se haga una costumbre sana, una buena costumbre, una costumbre positiva y que justamente ayude a buscar esta situación. ¿Por qué? Porque la seguridad vial busca y nos hace conscientes a nosotros desde nuestro rol precautelar la vida de los demás, de muchas personas que ni siquiera conocemos. Nos encontramos habitualmente aquí en otra ciudad, en un carretero, en otro camino, y justamente son totalmente desconocidos para nosotros, pero va en precautela de la vida de los demás, ¿no? Es justamente esta situación que debe ser importante en nuestras acciones. Y finalmente, hay que reconocer que afectan cosas como tal. Hay personas, hay conductores que son agresivos, son violentos, exceden el límite de velocidad, eh, son nobles, son inexpertos, no observan, no cumplen con su rol y por supuesto creen que su comodidad, su confort está por encima
de los otros usuarios de las vías. Por lo tanto, hay que tener en consideración esta cosa también y tener en cuenta que el consumo del alcohol jamás puede ser combinado con la conducción. ¿Sí? Aquí tenemos que manifestar esto como punto adicional. Nos hubiese gustado, como les decía en algún momento, toda esta información que les presentamos a ustedes, hacer campañas de concientización, campañas que nos ayuden de a poco, pero vamos a ver la manera también adecuada para poder solicitar a las autoridades para que nos permitan hacer este tipo de socialización a través, qué sé yo, probablemente de las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la seguridad vial? Porque forma a los ciudadanos a garantizar el respeto y preservación de la propia vida y los demás en las vías públicas, como les decía, hasta de personas que nosotros no conocemos su origen, su creencia religiosa, no nos interesa. Lo que nosotros propendemos en el momento que estamos haciendo tránsito, buscando la seguridad vial, es que la vida del otro ciudadano o usuario de la vía no esté en riesgo, ¿no? Es imprescindible conocer cabalmente todo lo que son normas, señales de tránsito, leyes, reglamentos, etcétera. Y aquí he puesto una información que resume prácticamente todo lo que me he permitido en modo amplio, y espero que haya sido comprendido por todos ustedes, que en una campaña de seguridad y educación vial hay que promover por lo menos estos 5 aspectos, si no fueran más, pero por lo menos estos 5. La cortesía y la precaución en la conducción de vehículos, el respeto a la gente de tránsito, la protección a los peatones, a las personas con discapacidad y ciclistas por su vulnerabilidad, a la prevención de accidentes, conociendo las normas y respetando lo que señala cada cuadro, cada imagen, cada normativa de tránsito y, por supuesto, el uso racional del automóvil o el vehículo particular, que era o se basaba justamente en la finalidad que teníamos nosotros de contaminar menos el ambiente. Para finalizar esta temática, y esperamos justamente, como les decía, no cansarles, es justamente lo que guarda el tema respecto de la prioridad en el uso del espacio público. Dada esta información previa, en la cual decimos que es nuestra obligatoriedad adquirida al momento de hacer tránsito, precautelar por la integridad, el cuidado, la precautela de la conservación del estado de salud y de la vida de personas que son en este caso los usuarios de las vías, nosotros nos permitimos decir, basado en esto, basado en la vulnerabilidad que estos tienen y por supuesto, conocedores de que un vehículo en la carretera representa un alto peligro para el caso de colisión versus un peatón, ¿no? El impacto de un peatón contra un vehículo representa, por supuesto, consecuencias negativas, fatales para este peatón. Es el elemento más vulnerable, por lo tanto, la jerarquía en el uso del espacio público habla de el respeto y consideración mayor hacia aquellos elementos o usuarios que son más vulnerables y que menos elementos de protección tienen o con menos elementos de protección cuentan. Por ejemplo, el peatón, ¿qué puede utilizar para protegerse de un impacto, de un atropello, de un arrollamiento, que suele suceder en las calles, en los caminos, en las vías urbanas sobre todo, ¿no? Obviamente también en las carreteras, pero son lugares en los cuales no debería estar circulando un peatón por una vía de alta velocidad, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de la ciudad exclusivamente. El peatón, ¿qué prenda de seguridad le puede ayudar? Prácticamente ninguna, porque el peatón no podría circular con muchas prendas de protección, ¿sí? Por lo tanto, es el elemento más vulnerable. ¿Cuál es el elemento de protección para un ciclista o un motociclista? Su casco. Sin embargo, de aquello, somos testigos nosotros de que
Al impacto de un ciclista a altas velocidades puede quedar sin un miembro superior, inferior, puede perder la vista, puede perder la movilidad permanentemente, ¿no? A continuación tenemos también los usuarios y prestadores de servicio de transporte de pasajeros masivo, puede considerarse los buses, ¿no? Urbanos, intraparroquiales, intraprovinciales. Ahí nosotros tenemos un poquito de protección, podríamos decirlo aparentemente, dentro de la carrocería, que también es peligroso, un impacto, ustedes lo saben. Tenemos también los usuarios de prestadores de servicio de transporte de carga, por el peso que lleva, que tiene el mismo, no siempre va a ser un escudo de protección para su conductor, porque muchos de los conductores también pueden estar transportando sustancias peligrosas que se activarían con una chispa, que es prácticamente la que genera un conato de incendio, y podrían estar en ese rango de inseguridad. Y finalmente los usuarios de transporte vehicular, particular, perdón, de los automotores que son de nuestro uso personal, ¿no? Aquí nosotros tenemos afortunadamente la capacidad de responder por nuestra integridad propia, es decir, no dependemos de terceros, no tenemos factores que incrementen el riesgo de inseguridad, factores de peligro, no circulamos por nuestra ruta conforme nuestra necesidad y por supuesto se consideraría, entre comillas, que el habitáculo del vehículo, la carrocería del vehículo representaría aparentemente seguridad para nosotros. Por ahí está un poco en discusión esta importancia o relevancia, pero depende también de los autores cómo lo consideran, ¿no? Entonces la jerarquía en la prioridad del uso del espacio público viene basado en estos factores. Vamos a dejar de compartir la pantalla porque acá teníamos nosotros un material que nos pareció importante y corto en el caso de la jerarquía en la movilidad urbana, ¿no? Muy buenas tardes, soy Josafat Martínez de Luna. En esta ocasión les comentaremos sobre la pirámide jerárquica de movilidad en la vía pública. Bueno, ¿cuál es la pirámide jerárquica de movilidad? Es la pirámide donde posicionamos en primer lugar al peatón como preferencia de paso y también de inversión al hacer políticas públicas. ¿Por qué? Porque el 100% de nosotros somos peatones, se debe destinar el mayor gasto al peatón. ¿Por qué? Porque queremos ciudades más humanas, caminables para el ser humano. Aquí en nuestra zona del centro de Aguascalientes podemos ver, se han hecho zonas andadores cada vez más amplios para el peatón y no ha disminuido lo que es al comercio, ¿verdad? Brindarle espacio al peatón en primer lugar en pirámide jerárquica de movilidad nos da beneficios a todos. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras brindemos espacios y lugares para el ciclista, más gente va a salir en bicicleta. ¿Y por qué nos conviene que más gente salga, sobre todo aquí en Aguascalientes, más gente salga en bicicleta? Pues eso es un beneficio, es un vehículo ecológico, económico, no contaminante, es un vehículo divertido que suelta endorfinas a la hora de conducirlo. Y bueno, lo que estamos buscando son conductores más responsables, no solamente en bicicleta, sino también en transporte público. Al último, en la pirámide jerárquica de movilidad, está el transporte motorizado. Aquí podemos ver en nuestra ciudad de Aguascalientes, esta bella ciudad, tenemos ya más amplias las banquetas, muy cómodamente nos trasladamos como peatón, como ciclista ya tenemos prioridad ciclista, pero debemos desincentivar el uso del vehículo a motor. El vehículo a motor no es malo, los malos son las malas decisiones que se toman a la hora de uso de ese vehículo. El vehículo automotor se debe tomar para distancias mayores de 3 o 4 kilómetros y para llevar personas que hay que usar el vehículo compartido es lo ideal en nuestra ciudad. Podemos fomentar en esta pirámide, se le da prioridad en cosa de transporte a la bicicleta por todos los beneficios que conlleva tanto a nosotros como sociedad como a los gobiernos el impulsar el uso de la bicicleta y prácticamente en esas tres bases
todos los que interactuamos en la vía pública, el peatón en primer lugar en la pirámide, enseguida el ciclista y el conductor del vehículo automotor, tenemos derechos y obligaciones a la hora de circular en nuestra ciudad. Los invito a usar más la bicicleta en nuestra ciudad por todos los beneficios que ya mencionamos, ¿verdad? Súbete a la bici, sé un auto menos y utiliza tu inteligencia vial. Ciudades para la gente. Urbanismo positivo. Ahí.